Repetir, la IA no es ChatGPT. Eso quiero que quede claro porque no es usar ChatGPT. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Eco de tu Voz. Este es un nuevo año y arrancamos con todo. Volvemos a entrevistar a una persona que fue el primer entrevistado de este podcast que empezó en el año 2025 y arrancamos con todo en este año 2026. Bienvenido, Gerardo. Gracias por venir otra vez a tu espacio. Muchas gracias, Gio, por la invitación de nuevo. Bueno, estamos acá y nada, dime tú, ¿cómo arrancamos esto? Claro que sí. Bueno, en la primera entrevista abordamos un poco lo que era tu situación, tus vivencias, qué pasaste, cómo pasaste de una etapa a otra, pero acá en esta segunda entrevista venimos a abordar lo que es tema trabajo, lo que te importa a ti, lo que tú haces actualmente, cómo lo haces. Pasaste de lavar autos y trabajar en un call center a liderar una agencia de automatizaciones. ¿Cuál fue ese clic mental exacto que te hizo decir, mi valor no está en mis manos, sino en mi capacidad de crear sistemas? Esto no nació, o sea, de liderar no nació ahora, hace varios años que vengo trabajando en relación de dependencia y ya también lideraba ya dentro de las empresas, de las compañías. Y cómo pasar de hacer esa transición o cómo ese clic mental, no hay una magia, no hay que digo, bueno, listo, paso de acá a acá cuando yo quiero. No, es un proceso. Todavía uno tiene bajones y tiene subidas y tiene bajadas y va trabajando todas esas cosas, pero el clic mental fue un día que a mí me ofrecieron un puesto como coordinador, y ahí yo empecé a mirar como que el negocio desde otra perspectiva, desde otro lugar, viéndolo ya. Que estaba creciendo en la empresa y que venía haciendo cosas, haciendo logros, pero yo me sentía igual, no me sentía, no digamos que no me sentía a gusto, pero sí no me sentía satisfecho con eso que yo estaba haciendo, aunque sí lideraba y nada, trabajé y me gustaba. No me sentía bien y ahí empecé, con terapia, tuve mucha terapia porque para poder emprender, yo digo que siempre para emprender, el emprendimiento es un camino espiritual. Entonces ahí empezó como mi camino espiritual y a partir de ahí, que empecé a hacer terapia y todo esto, hice el clic y ahora armamos equipo, también nos ayudó mucho hacer mentoría, hacer coaching con Margarita Pasos, que tuvimos nosotros un coacheo con ella, con su coach, y nos ayudó porque nos enseña la estructura, el negocio, y eso a partir de ahí, se ha ido construyendo y la verdad que se ha ido dando y el camino espiritual y uno va creciendo y gracias siempre a Dios que podemos trabajar juntos y que nada, siempre es un camino, o sea, todavía se está recorriendo, no hay un clic, las personas creen que hay un clic, digo, no, así paso de acá a acá, no, es un proceso, se empieza por algo, se empieza por semillitas y vas sembrando las semillitas hasta que eso florece. Que ahora ya está dando bastante frutos de eso, todo que se viene sembrando hace años. Y muchos hablan de este espíritu emprendedor. ¿Cuál fue ese momento que dijiste, no, ya yo no estoy para seguir en esta empresa, aunque me ha dado crecimiento, aunque soy líder, pero cómo pasaste de ser empleado a ser líder de tu propio negocio? Pasar de ser empleado a ser líder, a ser dueño de negocio, es un cambio radical 360 de mentalidad, porque ser dueño de un negocio es muy distinto a ser empleado. El empleado tiene una seguridad que cobra a fin de mes. No estoy diciendo que sea malo, porque mucho tiempo, desde 15 años trabajé en relación de dependencia y me ayudó un montón porque eso me ayudó a desarrollarme profesionalmente. Pero ya, como te decía anteriormente, el camino emprendedor o ese camino que para emprender es un camino espiritual y es un crecimiento personal. Cuando digo crecimiento personal, no digo que te hablo solo de la mentalidad, sino a nivel general.
creces personalmente, o sea, creces, tienes más tiempo de calidad con tu familia, tienes más libertad, no para hacer lo que quieras, porque uno confunde la libertad con el no trabajo, con vacaciones, no, libertad de poder tener tus propias decisiones dentro de tu negocio y poder armar o elegir lo que y quieras elegir hacer. Y dejar que la mente vuele y empezar a probar, prueba y error. Y emprender no es no trabajar, es trabajar menos. Eso es mentira, eso es negadísimo. O sea, cuando tú emprendes, trabajas más. Pero por eso los emprendedores son los que logran muchísimo y son millonarios y pueden llegar a ser ricos. Un empleado no, porque no le mete tanta energía como le mete un emprendedor. Un emprendedor trabaja 14, 15, 16 y hasta 18 horas en su negocio. Pero un empleado trabaja 8 horas y descansa los fines de semana. En cambio, el emprendedor y el dueño de negocio, de lunes a lunes y no descansa. Y bueno, este podcast se está grabando un sábado a las 6 de la tarde y estamos trabajando. Seguimos siempre en pro a el crecimiento. Por eso digo que es un crecimiento personal. Exactamente. Bueno, muchos seguidores ven este podcast, se nutren, pero pocos están suscritos al canal. Así que activa la campanita, síguenos, que si eres emprendedor o tienes ese espíritu emprendedor, como está diciendo Gerardo, este tipo de podcast te enseña a transformar tu vida en los negocios. Bueno, en tu LinkedIn te defines como experto en automatizaciones. Para el dueño de negocio que nos ve y le tiene ese miedo a la tecnología, ¿es la IA una herramienta que finalmente nos va a devolver nuestra libertad como humanos? Y mucho depende de cómo lo utilice. O sea, porque a veces la gente confunde IA con ChatGPT y eso es lo que... Por eso me defino como especialista, porque ser especialista en inteligencia artificial no es hacer un prompt así grandísimo y hago un prompt y hablo con la inteligencia artificial. No, es entender qué hay detrás de eso que llamamos inteligencia artificial, que te responde, y poder usar esas herramientas sí para liberar tiempo, y sí nos va a liberar tiempo, pero nos va a liberar tiempo para nosotros poder, a los dueños de negocio, para nosotros poder usar ese tiempo como estrategia, para armar estrategia y tener la cabeza siempre, tener la cabeza en el negocio y sacar ese cliché o esa no sé cómo decirlo, pero esas dudas que tienen todas esas personas que dicen, bueno, no, pero si ya yo uso inteligencia artificial dentro de mi empresa. Y cuando uno va a ver, lo que usa es ChatGPT o está haciendo un par de cosas. No directamente lo que hace es un par de aplicaciones para un sector. Y ahí venimos con la integración. O sea, si usamos realmente bien la IA, es integrar todos los sectores y hacer que esa IA sea generativa para que vaya aprendiendo del negocio y vaya haciendo ese cerebro que tú hoy, un gerente o un dueño de negocio, hace y arma toda esa estrategia, la IA lo va a poder hacer. O sea, ya hay muchas empresas en Estados Unidos y en Dubái que tienen un solo empleado. O sea, toda su estructura, todas las tareas repetitivas de facturación, de todo lo que tú puedas, que pueda hacer un humano, que es repetitivo, que sea contabilización de facturas o hablar con un cliente, atención al cliente, o realizar una venta o tomar una decisión de compra sobre ese producto que te está pidiendo el cliente y ofrecer ofrecer esos productos, ya lo hace una IA. Y no estamos hablando de una IA, estamos hablando de un conjunto de agentes que se integran entre sí para un fin en común. Que si nos vamos desde que nacieron los sistemas, las computadoras, la IA es exactamente lo mismo. Solo que le pondrían otro nombre, más actualizada. O sea, tiene mucho más poder de cómo tenía una computadora y de cómo se programaba antes, pero porque ahora entiende más el lenguaje humano, pero viene siendo lo mismo. O sea, si usar la IA realmente es usar varios agentes con un fin en común para lograr un objetivo, que eso es el concepto básico de que es un sistema. Y eso es la IA también.
Y vuelvo a repetir, la IA no es ChatGPT. Eso quiero que quede claro, porque no es usar ChatGPT. Es poner un automatismo. Se unieron, y eso también la gente confunde automatización con inteligencia artificial, porque las automatizaciones existen desde hace mucho. Ahora ganó mucho poder porque la IA, o porque hay herramientas ahora no code que nacieron, o sea, que nacieron... Ya, ¿qué es no code? Por favor. No code, o sea, que no tienes que tocar una línea de código. Un código, okay, no tienes que tocar ni una línea de código para armar una automatización. Okay. O sea, arrastras objetos, los pegas y vas poniendo esos objetos en un sentido y armas una automatización. Por ejemplo, quieres automatizar las publicaciones de tu Instagram o LinkedIn o las redes sociales que quieras, o de YouTube, y armas una automatización con unos agentes de inteligencia artificial en el medio para que te armen el prompt, para que te armen la imagen, para que te publiquen. O sea, que si yo hago una planificación, yo que trabajo con redes sociales, con mi marca personal, si yo hago una planificación digo, del lunes al viernes quiero publicar esto y esto, y hago las imágenes, hago todo, lo puedo llevar a una automatización y que me haga todo eso. Sí. ¿Y hasta más? Hasta más. O sea, no tienes que ni hacer imagen, ni hacer planificación, solamente le tienes que decir la idea. Ok. O sea, eso es una cosa en la que puedes hacer. O puedes darle un agente, si lo hacemos más robusto y más sofisticado, podemos hacer una inteligencia artificial, o sea, un agente de inteligencia artificial que tenga todo tu cerebro, que piense como tu negocio, como tu marca personal, que tenga todos los detalles específicos, y él va a orquestar lo que tú estás diciendo. O sea, le va a pasar a un social media para que le arme la estrategia, del social media se lo pasa a un community, el community arma los copy, y a su vez se lo pasan al diseñador gráfico, y todo esto estamos hablando de nombres, pero estamos hablando de agentes que trabajan en conjunto para después formar ese fin en común, que es la publicación de Instagram. Después hay herramientas que tienes tu avatar, que pueden hacer videos, pueden hacer voz, eso previamente configurado. Pero todo eso se puede hacer, o sea, hoy muchos están usando, y por eso está ganando mucha fuerza la marca personal, que el tú a tú, o sea, la persona, humana. La conexión humana, la conexión humana, porque ya no sabes qué estás viendo en las redes sociales, no sabes si estás viendo un video, puedes estar viendo un video de Brian Tracy, puede ser un video de una inteligencia artificial y ni cuenta te da. Exacto, así como los videos de los gatitos o los perritos que salvan a los bebés y uno dice, wow, qué lindo, pero cuando vemos inteligencia artificial y te lo comes completico. Y claro, y sí, es una manera de monetizar también eso, o sea, hay muchas personas que monetizan con eso. Publican en YouTube y arman sus videos y van publicando, y YouTube le da vista, porque son videos que, no sé, X video, y pones ahí todos los videos que vayas queriendo, y vienen visualizaciones y YouTube te los monetiza. Te los monetiza, así que ahí tienen una idea de negocio. Exactamente. Bueno, Gerardo, ¿por qué es tan importante, tú que hablas de sistemas y eres especialista en sistemas, en automatizaciones, como bien lo dijiste al principio, cuál es la importancia de tener un sistema en un negocio o un emprendimiento? Muchos emprendedores no piensan que tener un sistema es muy costoso, ¿no? Eso como inicio. Pero en realidad, tener un sistema es orden dentro de tu negocio. Tú tienes orden dentro de tu negocio, y teniendo orden, tienes rentabilidad. Si tú tienes un desorden, no vas a tener, es como irse a la casa. O sea, si vives en una casa que está toda desordenada, tú no te sientes bien entrando a esa casa. Entonces es lo mismo. Una persona que entre y un lead que entre y que le hables hoy, y que después le debes responder porque tienes que contestar o porque tú tienes que hacer otras cosas, y no tienes un sistema o una automatización o algo, una estructura nueva, y que le responde a esa persona al momento que escribe, el lead se te va. ¿Por qué? Porque ve el desorden que tienes dentro de tu empresa. Claro. Entonces, no es costoso tener un sistema, más bien te da beneficio y te da
o sea, te da muchos beneficios y te da la facilidad de tú hacer otras cosas. Que eso es una de las cosas que el emprendedor tiene que sí o sí tomar en cuenta. Justamente, y estaba hablando yo de eso en las redes sociales, que no, de ese tema puntual, que no hay que... Si un emprendedor cree que tener un sistema es muy costoso y que tiene que pagar un montón de plata, no, a veces hay sistemas y módulos chiquitos para implementar que son de más bajo costo y te ahorran muchísimo. Y bueno, nosotros en Tempro hacemos eso. No vendemos un SaaS completo, es decir, si no me compras todo este sistema no lo vas a tener, sino que desarrollamos a medida, y si necesitas solamente un chat o una plataforma para ver sus mensajes de WhatsApp, o para una gente para que conteste esos mensajes de WhatsApp y los tenga unificados y eso lo pueda convertir en un lead o un cliente, nosotros tenemos una plataforma y lo hacemos y vendemos ese módulo pequeño. ¿Para qué? Para ayudar a esos emprendedores que no tienen para pagar un RP, claro, un WMS. ¿Qué es un WMS? Por favor, explícamelo. Bueno, un WMS es un sistema que maneja el stock, para ponerlo básico, sí, y no te dar las inglés en inglés y todo lo demás, sino que es un sistema para manejar la logística de una empresa, y que maneja stock, que maneja inventario, que maneja un montón de cosas. Y un RP es la cabeza de una empresa, es todo el sistema administrativo, todo lo que maneja contabilidad, compras, ventas. Eso hablamos más grande. Estamos hablando de organizaciones. Pero para un emprendedor que es muy bueno, que es muy bueno para un emprendedor, pero es muy bueno ya una pyme, que nosotros trabajamos con pyme, por lo menos yo voy y organizo eso, a las empresas me fijo cuáles oportunidades tienes de implementar, si tienes un RP, cuáles oportunidades tienes de mejorar ese RP con automatizaciones, o si no tienes ningún RP, qué RP puedes instalar y qué RP que se adapta mejor, porque hoy si estamos hablando que compran un RP, un sistema que SAP, por ejemplo, sí, es algo muy robusto, muy costoso para una pyme, pero hay muchos, ahí está Odoo, que está muy de moda, está Softland, hay un montón, pero todos esos tienes que pagar una licencia y tienes que licenciarlo. Ya estamos hablando de una pyme, pero sí es importante que un proyecto o un emprendimiento o una empresa tenga un sistema que organice y que tenga, porque eso te da después como la manera de escalabilizar. Te da la manera de escalar, ¿por qué? Porque después tienes toma de decisiones sobre tus datos. Entonces, si no tienes un sistema, no tienes los datos aislados y no puedes hacer reporte para después tú saber cuánto estás vendiendo, cuánto estás cobrando, quién te debe, quién no te paga, qué pedidos te hizo qué artículos te compró este cliente, para después hacerle una campaña de marketing sobre esos artículos que no se está vendiendo. Un montón de cosas que las empresas a veces no dicen, no, pero es que eso es un gasto. No es un gasto, es una inversión, y una inversión bien hecha que te beneficia. O sea, te beneficia, es que casi no hay contras de tener un sistema. O sea, que un sistema te ayuda a estructurar un negocio para escalar y no para improvisar y andar perdido en tantas cosas que tienes que hacer como un emprendedor. Básicamente sí, es eso. Perfecto. Entonces, tú hablas de automatizaciones con el toque humano, ¿verdad? Y esto suena a contradicción. ¿Y cómo logras que un agente de inteligencia artificial no se sienta como un robot y realmente mantenga el eco de la voz de una empresa? Ahí nosotros lo que hacemos es, porque hoy hay muchas personas, muchos gurús, digo yo, que salieron ahora, que no lo juzgo porque están monetizando y están haciendo, pero afectan muchísimo a las empresas. ¿Por qué? Porque hacen agentes de inteligencia artificial con prompts genéricos que le da ChatGPT. Entonces lo que termina pasando es que la inteligencia artificial empieza a alucinar. O sea, cuando digo alucinar, es alucinar. O sea, si tú le preguntas algo, la inteligencia artificial siempre te va a responder, porque es un lenguaje,
que está hecho para responder, para darte la razón. Entonces, si tú le dices que te quieres matar, te va a decir, sí, mátate. O hay restricciones, o sea, las plataformas como OpenAI, Gemini y todo eso, lo limitan, y está bien porque han visto casos de personas que usan la inteligencia artificial con maldad, y todas estas cosas están restringidas por las plataformas, y para que no respondan cosas como esta que yo acabo de decir, sino que más bien le dé consejos como de bueno, busca a alguien, no tengas duda, busca a alguien. Sí. Sí, porque si no, se fuera una locura. Claro. Pero el día que lleguen a hackear, pues se pueden hacer hackeos sobre los lenguajes, sobre las plataformas, sobre el lenguaje, que son los LLM, que es el lenguaje con que está hecho inteligencia artificial, se puede. Entonces, el problema con estos amateurs, pseudo profesionales de inteligencia artificial, es que como no entienden qué es el trasfondo, sino que solamente van a una herramienta y saben utilizar esa herramienta, que es ChatGPT, y que no les saben dar una instrucción. Y para eso, nosotros, que lo iba a decir al principio, pero me extendí, nosotros lo que hacemos es, armamos un cerebro, o sea, usamos la inteligencia artificial, o sea, usamos un lenguaje, un LLM, una plataforma que como OpenAI o Google, Google Studio creo que se llama, para que le responda solamente. Pero en realidad hacemos armamos un cerebro que me estoy olvidando el nombre, que se llama... Uy, se me fue el nombre, pero bueno. Armamos un cerebro que es un sistema que tiene toda la información, una base de datos vectorial, ahí me voy acordando, una base de datos vectorial que se arma para después meter toda la información e ir alimentando esa base de datos vectorial con la información de la empresa, y la inteligencia artificial va y busca solo en esa base de datos y responde en base a lo que está ahí. Okay. Lo que no sabe no te lo va a responder porque tú le das la instrucción de que todo lo limitas. No le das la instrucción ni siquiera. Es un sistema dentro de la inteligencia artificial que solamente te va a responder sobre la información de tu negocio que está ahí. Y las herramientas que tenga. O sea, no le da derecho a alucinar, porque tú lo vas limitando a lo que vas queriendo. Claro, en realidad usa herramientas que se conectan solo a la base de datos vectorial. Y hay muchos dueños de negocio que dicen, bueno, pero al final la inteligencia artificial tiene acceso a toda mi información. Pero no es tan así, porque en el medio nosotros solamente mandamos los datos necesarios para que la inteligencia artificial interprete al lenguaje humano. O sea, yo le mando, no sé, me dice, Gio me quiere comprar, y Gio, DNI tal, bueno, eso nosotros no lo pasamos, sino que lo identificamos como persona 1, en que entonces se arma una base de datos en el medio donde persona 1 quiere comprar artículo 4, que en realidad no es tu código, al precio tal. Entonces la inteligencia artificial te arma eso, tú lo recibes y mismo lo traduces al lenguaje que el cliente va a usar. Reemplaza a la persona 1 por Gio, reemplaza el artículo 1 por tu artículo vaso, y listo, y se lo pasa. Se lo devuelves a la gente, o a WhatsApp, o a Telegram, por donde en el medio que te estés comunicando con el cliente. Entonces, los datos están seguros, y de esa manera nosotros hacemos que la inteligencia artificial responda lo más humano posible, y que pueda ser útil para todas las empresas, desde emprendedor hasta grandes empresas grandes corporaciones que quieran usar la inteligencia artificial para poder captar sus leads o para hacer una tarea repetitiva. Claro, así como esto, cuando hablamos de eficiencias, lograron actualizar 34.000 artículos en un minuto para un cliente. Esto es, bueno, ahí me vas a hablar un poco cómo hicieron todo esto, pero la pregunta sería, para el emprendedor que hace todo manual, ¿cuánto dinero y vida están perdiendo por no sistematizar su negocio? Hablemos un poquito de cómo ustedes automatizaron en un minuto 34.000 artículos
y cómo la gente se está perdiendo esta herramienta de inteligencia artificial, perdiendo su vida, su tiempo de vida y su tiempo de dinero. Claro, bueno, ahí, por eso creo que lo dije anteriormente, la gente confunde inteligencia artificial con automatización. Y eso que hicimos ahí no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, no hay inteligencia artificial ahí, hay una automatización, que ya se hacía antes. El tema es que eso que se hacía código, tiqui, 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 empezabas a meter código y ese código terminaba en una automatización. Ahora existen lenguajes y manera de trasladar los datos, que una es las APIs, entonces se conecta, es un modelo de lenguaje que hace para conectar dos interfaces o dos fuentes de datos. Entonces, a través de APIs y a través de estas herramientas no-code, nosotros hicimos una automatización para, desde un sistema de gestión, alimentar una tienda online. En el medio pasan un montón de validaciones, pasan las categorías, no solamente los productos, pasan en el medio, valida si está la categoría, si no está la categoría, si no está la crea, la inserta en la base de datos de la tienda online, guarda las equivalencias de los ID, para después esa equivalencia de ese ID decir si existe o no, porque no tiene la misma equivalencia. Hay un montón de validaciones que se hacen dentro de ese código, que no es código, que es todo cuadritos, donde tú le vas poniendo las credenciales y todo, y vas parametrizando todas estas cosas, que eso es lo fácil ahora. Nosotros esa automatización hicimos en 4 días. O sea, nada. Antes nos fuéramos tardado 30 días o 25 días dedicándole muchas horas. Ahora, esta herramienta te hace, pero tienes que tener el conocimiento, porque si no, empiezan a tener errores, se te van a duplicar los artículos, si el sistema empieza a fallar y se apaga una de las conexiones, tienes que estar pendiente, hay un monitoreo, nosotros tenemos un sistema de monitoreo que te avisa cuando está fallando una automatización y nos manda un WhatsApp, un correo, le puede mandar un correo al cliente o al WhatsApp del cliente, mira, no se te pasaron tal. Y con esa misma automatización hicimos otra cosa que es, hicimos una pantallita para que las personas que quieran, porque esto corre una vez al día o 2 veces al día lo parametrizamos, pero el cliente nos pidió poder automatizar actualizar un producto puntual rápido, porque yo lo quiero pasar y lo quiero vender y se lo quiero vender por la tienda online. Bueno, hicimos una web donde ellos colocan el ID y esto se conecta con este sistema, sí, y pasa solamente ese cliente puntual. Ese producto. Bueno, digo cliente, esto lo hicimos con producto, pero esto se puede hacer con tu cliente, se puede conectar tu sistema de gestión con tu CRM, se puede conectar Meta, los leads que llegan de Meta los puedes conectar a CRM y todo con estas automatizaciones y no tiene nada que ver con inteligencia artificial. Si quieren saber un poco más de cómo automatizar su negocio, su emprendimiento, su pyme, pueden hablar con Gerardo. Igual ahora le voy a preguntar cómo se pueden contactar con él. Como CEO, ¿cuál es tu hábito de productividad secreto? Es el que te permite estar con tus hijas, con tu esposa, tener esa presencialidad, mientras vas escalando una agencia en un mercado tan acelerado como el de la inteligencia artificial. No se los puedo decir porque es secreto. Así que no se los voy a comentar. No, mentira. Sí, o sea, todos tenemos 24 horas. Y suena cliché esto porque todo el mundo lo dice, pero es verdad. Todos tenemos las mismas 24 horas. El tema está en organizarse. Ese es el secreto. El secreto es el enfoque. Y el enfoque es dejar el celular al lado, que hoy nos saca un montón de tiempo, las redes sociales. Aunque suena contradictorio, yo trabajo con las redes sociales y quiero que me vean, ¿no? Pero para esas personas que de verdad quieren avanzar y tienen esa mentalidad de querer superarse, lo primero que tienen que hacer es dejar el celular al lado. Sí o sí tienen que dejar el celular porque eso te saca mucho tiempo. Usa las redes sociales para monetizar, no que ellas te usen a ti, porque si no vas a perder todo el tiempo. Desde el día que yo dejé el celular al lado y no lo usé más, desde ese día empezarán a ganar 1 o 2 horas al día. El otro secreto, pues son varios, y no lo voy a decir mucho, le voy a decir ahí 3, 4. El otro secreto es organizar el día. Organiza tu día un día anterior, a la noche,
en tu libretita, en tu agenda, colocas las tareas que vas a hacer y después el día siguiente vas a tener una visión de lo que vas a hacer y empieza después a organizar en el orden de prioridad que tú quieras o si no le das orden de prioridad no pasa nada, pero al principio no vas a poder ni anotar porque no vas a saber qué vas a hacer el día siguiente porque no lo tienes como hábito. Eso lo vas haciendo durante 21 días y ahí empiezas. Se te crea el hábito. Se te crea el hábito y eso está probado científicamente que 21 días dura una repetición para poder volverse un hábito. Lo dice Brian Tracy, lo dicen científicos, lo dice un montón de gente. La otra cosa es levantarse temprano. A mí me cuesta un montón. Siempre, no me costó tanto levantarme temprano, pero sí acostarme temprano. Entonces, pero para levantarte temprano te tienes que acostar temprano, si no, no descansas y no tienes ese. Todavía lo estoy luchando, así que ese es uno de los hábitos que tienes que lograr. ¿Me levanto temprano? Sí. ¿Me acuesto temprano? No. A veces no descanso. Y a veces alucino como la inteligencia artificial. Y el otro es tener una esposa. Y el otro tener una esposa que te haga la comida y no, mentira. Una esposa que nos equilibremos y llevemos un proyecto, porque yo creo que también la familia es un sistema también, ¿no? Claro. Entonces tenemos que llevar también una estructura en la casa, porque tenemos 2 hijas y ellas también necesitan su tiempo. Entonces creamos como una agenda en la casa también. Y bueno, cuando yo sé que ya no puedo, va a estar él. Y cuando él no puede, estoy yo. Entonces también... Claro, es un complemento. Un sistema familiar. Sí, es un sistema familiar, un complemento, una agenda. Suena muy estricto, pero es la manera de crecer. O sea, vas teniendo tu estructura. Primero, cada persona tiene su estructura y después... Eso solo se va a ir dando de organizar, porque hay que pasar tiempo con las niñas, como dice Giovanna, hay que salir en familia, entonces hay tiempo para todo, pero si tú tienes un tiempo dedicado para las niñas y estás con el celular, no estás haciendo nada porque no estás dedicándole tiempo de calidad. Encima que pasas todo, si trabajas fuera de la casa, pasas 8 horas fuera, o 10, o 9 horas, 12 horas fuera, y llegas a casa y estás con el celular y llegas y no le prestas atención a las niñas, vas a criar en el desapego y en el abandono. Entonces, ojo con eso. Y bueno, el otro secreto, y es el último, no doy más, es trabajar tu mentalidad. Trabajar tu mentalidad y tomar hábitos sobre tu persona que te ayudan a crecer. Hacer ejercicio. Yo tengo un hábito todas las mañanas que es como que mi despierto con eso, es leo un versículo de la Biblia y eso me ayuda a entender la razón del por qué estoy acá. Siempre me da una cachetada durísima, una cachetada mental, porque la Biblia está hecha para eso. O sea, es el libro que nos mandó Dios para nosotros poder ir ahí y leerlo y ¡pam!, despertar. Es un libro para los despiertos. La Biblia no, yo digo, ir a la misa está bien, o ir a tu culto, o ir a cualquier lado está perfecto, escuchar al sacerdote, al pastor, al amigo que te lea la palabra, está perfecto. Pero lo mejor es que tú leas. Tú leas la Biblia porque ahí es donde está el manual. Y él no vas a entender tanto los versículos cuando lo lees en silencio, tú solo, y lo tomas para ti y te lo tragas, lo saboreas y a veces te hace llorar. Así que ese te hace llorar es porque está bajando el Espíritu Santo y está limpiando cosas que tienes que todavía sanar. Exactamente. Bueno, ya saben todo lo que tienen que hacer según la manera de verlos era Gerardo. Y si ustedes, bueno, tienen también una estructura y ven que alguno de sus hábitos puede ayudarlos, están abiertos también a tenerlo. Gerardo, ¿cuáles son tus proyectos para este año 2026? ¿Qué tienes en mente? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te visualizas de acá en enero a diciembre? Bueno, hay muchos proyectos en conjunto y solos, separados cada uno. Tempro como empresa, esperamos a finales del 2026 que ya no esté solamente en Argentina, sino que esté en varios lugares, en varios países o en otro país. Tener muchos clientes, eso es siempre ir recibiendo esos clientes que siempre nos buscan y estar abiertos a recibirlo.
para poder crecer nuestra infraestructura, nuestro equipo, que hoy somos 7 personas, pero estamos en constante crecimiento y para eso vamos a querer muchos clientes para empezar a crecer. Y Tempro como proyecto inicial de este año, estamos armando un networking para emprendedores y dueños de negocios, personas que tengan una idea de emprender, donde vamos a estar tocando los 3 pilares fundamentales que básicamente hablamos acá en esta charla, que es la mentalidad, cómo crear un hábito, cómo sacar esas creencias limitantes. Vamos a estar hablando de funnels de ventas automatizados con inteligencia artificial y vamos a estar hablando de marca personal, que aquí está la experta, que gracias a ella yo puedo estar acá frente a ustedes hablando, porque fue la que me coachó y me dijo cómo iba a armar mi marca personal, cuál era la estructura, cómo tenía que hablar frente a la cámara, y eso lo va a estar hablando Giovanna. Y la idea es que Tempro siga creciendo en ese ámbito. Hay varias plataformas que se están desarrollando. Estoy dando spoiler, pero para el networking vamos a hacer una red social. Queremos hacer eso para que los emprendedores se puedan registrar ahí y hacer una comunidad y poder tener ese entorno que mucho queremos, que a veces no lo tenemos fuera o en la familia, con la familia o con la casa, sino que te metes ahí y bueno, vas a poder conectar con otros emprendedores, vas a poder publicar tus eventos, y ya le estoy dando mucha información. Yo digo que el que quiera ir está abierto la oportunidad de que nos puedan acompañar para hacer una red de contactos, hablar sobre mentalidad, sobre marca personal y cómo automatizar tus funnels de venta con inteligencia artificial. Este networking es especial porque Gerardo y yo, trabajamos juntos, estamos juntos, somos esposos y creamos nuestra red o nuestra comunidad de empresarios, de emprendedores. Y cuando vamos a familias o cuando vamos a reunirnos con amigos, nos dicen, bueno, pero ustedes siempre están pensando en trabajo, siempre hablan de trabajo, descansen. Y como tú y yo, y Gerardo, sabemos que cuando hablamos de negocio y somos emprendedores, dueños de nuestro propio destino y nuestro propio tiempo, cuando vamos a otros lugares, nuestro pensamiento está en el trabajo. Entonces, queremos conectar con personas como tú, que también están en ese mundo del emprendimiento y hablar sobre lo que nos gusta, sobre los negocios, sobre la mentalidad, sobre cómo escalar siempre tu negocio y llevar todo lo que aprendas a tu terreno. Y bueno, Gerardo, por último, si tuvieras que darle un solo consejo a Gerardo que está empezando en su primer proyecto hoy, pero con el conocimiento técnico que tienes ahora, ¿cuál sería la primera inversión de tiempo y dinero y qué deberías hacer? El consejo que le daría a Gerardo o a la persona que quiera emprender o que tenga un proyecto, que tenga una idea, que quiera algo, es que siga, que no se frene, que al final del túnel está la luz, que siga y que no frene nunca en hacer lo que quiere hacer, que si una idea, por muy loca que sea, que la ejecute, que lo haga ya, que vaya por ello, que se esfuerce lo más posible, porque Dios premia al que no abandona. Y esto lo dice uno de los mentores que yo tengo, que es el que solo fracasa el que abandona. Y es verdad. Y lo decía también Jesús, decía, una fe sin acción es una fe muerta. Y de eso trata, si tú tienes fe en que se va a lograr, tú haces las cosas para que se logren, y no le dejas todo, hay muchas personas, le dejo todo a Dios y que sea lo que Dios quiera, porque eso es mucho de los latinoamericanos, que sea lo que Dios quiera. No, Dios quiere siempre. El que tiene que querer es tú, porque si tú no quieres y no tomas acción sobre esas cosas que tienes que hacer, no va a pasar nada. Eso se te lo aseguro, no va a pasar un carajo. Si tú no tomas acción sobre las cosas, no va a pasar. Entonces, mi consejo para mí, si estuviera empezando, y para otra persona que quiere empezar, es que no se detenga, que siga. Buenísimo. Bueno, quedó esto bien claro para todos ustedes y para mí, porque también lo agarro para mí. Así que gracias por estar en otro episodio. Este año vamos a estar en diferentes lugares, ya no vamos a estar un poco en la radio, porque queremos ir a buscar todos esos emprendedores que tienen esa historia de transformación
y que está bueno compartirlo porque siempre hay que aprender. Así que nos vemos en el próximo episodio del Eco de tu Voz.